Juan Alberto Romero Brisco, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Alberto, estar con vos. Seguramente has sido un observador privilegiado de lo que ha pasado en la política correntina en los últimos años y me interesa mucho conocer tu opinión como ciudadano, como hombre que le apasiona también la actividad política. ¿Cuál es un poco el presente de Corrientes desde tu perspectiva? Yo creo que Corrientes está, a diferencia por ahí de las provincias argentinas de la zona, digamos, en una situación privilegiada en cuanto a que tiene sus compromisos al día, que la gente, hay una paz social interesante dentro de la provincia, pero también veo que la provincia no tiene una proyección de futuro interesante, no tenemos un perfil industrial, creo que hace falta mucho por hacer por el campo, insisto, industrializar un poco la provincia, cuestiones básicas como por ejemplo el gas natural. Y lamentablemente creo que muchas de esas cuestiones tienen que ver como siempre con la política, ¿no? Cuando la política se mete con la vida de los ciudadanos, que es lo que pasa siempre y durante las 24 horas del día, de manera de premios y castigos, y a nosotros nos toca ser castigados, privilegiados castigados, diría, en esta situación. Corrientes tienen toda la de perder con el resto de las provincias. Basta con irse a Posadas, a las capitales cercanas, con irse al Chaco, a Resistencia, bueno, ni hablar de Formosa, la obra pública de Formosa es monumental, y acá en Corrientes tenemos que arreglarnos para pagar los sueldos provinciales y tratar de más o menos administrar la pobreza que tenemos. ¿Se ha convertido la política en un ámbito de discusión de solamente lo cotidiano, el corto plazo? ¿Dejamos de discutir los grandes temas hace algún tiempo? Yo creo que es bastante más grave que eso. Tengo una óptica tal vez un poco crítica, porque también me tocó vivir y creo que estoy como reponiéndome de los golpes de corto plazo del tema de la política. Parece que la política, ni siquiera lo que vos decís, se ha vuelto una lucha de egos. La política se volvió una lucha de egos en donde resulta imposible tener una charla con el adversario. Bueno, el adversario sería utópico tener una charla si no puedo sentarme a conversar ni con la gente de los mismos partidos políticos. Vemos que los partidos se dividen, es como que se atomiza la política y siempre hay alguien que puede repartir las cartas de alguna manera y tiene el poder absoluto. Creo que hay una desinteligencia total, creo que también que el ego y la ambición personal y el hecho de ser el líder absoluto de algo nubla la voluntad, lo que debería ser la voluntad última del político, que es tratar de hacer el bien común y lo mejor para la provincia. Entonces vemos como que todos son los grandes líderes, como que todos tienen la única, digamos, como que son los iluminados que van a poder llevar adelante el proceso de crecimiento y consolidación de la provincia, y no ven que creo que dentro de sus mismos espacios políticos está la solución. Es inaceptable, inadmisible que los partidos provinciales dentro de la provincia de Corrientes, lejos de unirse, se atomizan aún más, y creo que los dirigentes tampoco hacen mucho para que eso no sea así. Le falta a la política correntina un gran baño de humildad, un gran baño de decir, bueno, ¿en qué puedo colaborar? Y a los dirigentes, que son los que tendrían que convocar a la gente a colaborar, tampoco no hay una apertura. Yo no conozco a ningún presidente de ningún partido político que llame a los mejores hombres, o a quienes que tengan ganas de hacer cosas, a decir, che, date una vuelta, vení, vamos a hacer esto, vamos a colaborar, vamos a hacer aquello. Sino uno lee las noticias que están viendo cómo pueden abroquelarse dentro de otra estructura política que los tenga como protagonistas. Entonces, ¿cómo la política puede dar un paso hacia adelante si lo que estamos haciendo es atomizar los pequeños espacios de poder que aún se tienen? ¿Cuánta responsabilidad hay en esto, en que los partidos se hayan desarmado como tal, ¿no? Que hayan dejado de funcionar como partidos, que sean, digamos, de alguna manera una persona jurídica que tiene un sello, que tiene una responsabilidad desde lo formal, pero que en realidad puertas adentro no funciona como tal? Puertas adentro no funciona como tal, lo cual hace que puertas afuera no funcione como tal, porque si un partido político es una casa partidaria, un sello y padrones viejos, en donde hay 2 o 3 capitostes que son los que manejan la política, y no se convoca a quien pueda opinar de la educación actual, de las leyes, de cuál es la provincia que queremos hacia futuro, cuál es el rol que tiene que tener ese mismo partido político dentro de la actividad cotidiana de la provincia. ¿Cómo podemos pretender que los partidos crezcan? ¿Con qué gente? Porque un partido político sin gente, sin contenido, sin opinión, sin gente que refresque de alguna manera la política, es inexistente. O sea,
son presa de aquellos que con un poco de poder, con alguna lapicera, puedan manejar los destinos de todos los partidos políticos provinciales, que lo único que hacen es o prenderse del saco del gobernador de turno o de la pollera de la presidenta de turno, digamos. Están compitiendo a ver quién es el más obsecuente para traer un candidato de Buenos Aires, quién saca la foto con Massa, quién saca la foto con Scioli, quién saca la foto con Lilita, con Wiener. Y el proyecto de provincia, creo que estamos errándole el vizcachazo en ese sentido. Me parece que son ellos los que deberían buscar un proyecto de provincia, gente dentro de la provincia, y no nosotros estar viendo a ver quién va a ser el dadivoso de turno que permita que los correntinos demos el salto hacia el futuro. Hay como un círculo vicioso cuando los mejores quedan afuera de la política y la política es copada solamente por aquellos que no lo toman como una cuestión vocacional, sino casi como una profesión. Bueno, los mejores, yo tal vez no soy quien para decir, y por ahí lo utilicé, pero es un término que tal vez que no sea del todo feliz. Yo creo que tiene que estar aquel que tenga ganas de hacer sin pensar en lo que va a recibir. Está bien que la política es tratar de conseguir el poder para ejercer las ideas que uno tiene y llevarlas adelante. Es inevitable que eso sea así, pero me parece que no puede ser a cualquier precio. Entonces, es muy difícil estar en la política correntina cuando uno no es político de tiempo completo. Me parece que aquel político que no es profesional, que no se levanta pensando en política, no se acuesta pensando en política y no tiene una actividad privada que le permita actuar en política, sino que tiene que vivir de la política, es el círculo vicioso que vos estás mencionando. Es más que evidente que muchos, porque no digo todo, pero muchos de lo que rigen los destinos de los partidos políticos son políticos de tiempo completo. Entonces yo no sé si son mejores o peores, pero sí sé que hay gente que está fuera de la política y que no tiene mucho interés en estar dentro de la política. Y también sé, porque lamentablemente dentro de todos los partidos, incluido el Partido Autonomista, los dirigentes que ejercen el poder partidario, creo que le falta un poquito de grandeza como para llamar a las distintas personas, a los distintos actores sociales de la provincia y que tengan una participación directa. O sea, no hace falta que sean hijo del mismo partido político, nieto del mismo partido político, que haya militado toda su vida en ese partido político, sino que debería ser al revés. El partido político debería buscar a aquellos que tienen un rol social destacado, aquellos que tienen interés de participar dentro de las actividades que la sociedad demanda y necesita, y aquellos que eventualmente tienen ganas de dar un poco hacia su comunidad y que hoy canalizan eso en sociedades intermedias, en clubes, en fundaciones, cuando la posibilidad que tienen, en los cuales me incluyo, donde yo participo en una fundación y no termino de participar en política porque la verdad que no encuentro un espacio donde yo me sienta querido, necesitado, convocado, en donde digan, pucha, ahí hay una persona que quiere participar, vení a ver qué hacemos, sino todo lo contrario, es como que los partidos políticos expulsan a las personas que quieren hacer algo más que tratar de ser político de tiempo completo, tener algún cargo para poder vivir de él. Entonces, ahí es donde creo que la política entró en default, digamos, de alguna manera. Ahí es donde la gente puso en default a la política y dijo, no, ser político es lo mismo que estar peleando un cargo. Si este no está en la política no puede vivir. ¿Qué me va a pedir a mí que colabore si él no aporta nada? Entonces, ese es el círculo vicioso que yo veo en la política. Y no voy a decir correntina, creo que es un problema nacional. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la gente, la sociedad civil en esto? Digo, de el huevo a la gallina, ¿no? No entro a hacer política porque no es un ámbito adecuado, al mismo tiempo me enfrasco en mi actividad privada o mi actividad personal y no me meto. Y tiene toda la responsabilidad porque aquel que no participa no puede protestar. O sea, puede protestar, de hecho lo hacen, lo hacemos, pero aquello que intentamos una participación política te puedo asegurar que es un camino muy arduo, muy difícil, porque puedo hablar solamente de lo que a mí me sucede. Yo, por supuesto, soy afiliado al Partido Autonomista, pero bueno, yo no tengo diálogo, no porque yo no quiera, sino porque la verdad que a mí nunca el presidente del partido me convocó y me dijo, bueno Juan, ¿qué tenés para aportar? ¿Qué hacemos? La vez que intenté participar y hacerlo, digamos, de manera, porque me invitaron, me sentí poco acompañado. O sea, son mucho más los palos que te ponen en la rueda que, digamos, la gente que te acompaña. O sea, el hecho de no haber aceptado tal vez una candidatura por afuera del partido en las elecciones pasadas, lejos de haber sido un hecho meritorio y que la gente de mi partido y mi sector político lo valore, digamos, pasé a ser un ingenuo político, para los propios y para los extraños a los cuales no acepté. Entonces,
es como para replantearse, ¿no? Es decir, es muy complicado para la gente que no está viviendo de la política, que no necesita de la política, dar el paso hacia la política, porque vos decís, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino del mérito? ¿Ser el obsecuente de alguien? ¿Tener que prenderse de la pollera de alguien, del saco del otro? Si uno trata de alguna manera llevar adelante lo que piensa, y son pocos los que te van a acompañar, y en política con pocos no haces nada. La última, Juan Alberto, tiene que ver con si pensás que va a haber un recambio generacional, si de cara a lo que viene, en una elección presidencial, después una provincial 2 años después, con el recambio probablemente de la cabeza de la gobernación, ¿pensás que viene un recambio generacional? Yo creo que es lógico que haya un recambio generacional, por una cuestión hasta cronológica. Lo que yo no sé es si va a haber un cambio de métodos, porque el hecho de que haya un recambio generacional no implica que las metodologías sean distintas, ni implica que el horizonte de las nuevas generaciones sea diferente, y que los medios que utilicen y que la gente que convoquen tengan otro perfil, porque creo que también una cosa lleva a la otra, ¿no? Digamos, no todos los que están en política son tan malos, sino que son un poco las reglas del juego. Es como que yo siempre me planteo, para ser gráfico, es como que yo quiera jugar al fútbol con una pelota de básquet con 5 personas y que quiera tirar al aro. Bueno, eso no es fútbol, eso es básquet. Y sin embargo uno intenta jugar de esa manera al fútbol y se da cuenta que está errando el camino. Entonces, ¿quién es el equivocado? Y tal vez sea uno, pero es el camino que uno elige y son las convicciones que uno tiene y las que personalmente no pienso claudicar. Si eso implica no participar en política, y será que no tendré que participar en política, seguiré dedicándome a las cuestiones sociales de otro ámbito, seguramente más acotada, que puedo colaborar con menos gente, pero mi costado social estará salvado por ese lado. Bueno, Alberto, gracias por tu tiempo. Un gusto estar con vos, Alberto.